Buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Nuevamente aquí con la bendición de compartir una palabra de Dios, un mensaje de ánimo, una palabra de esperanza, porque la palabra de Dios trae vida, nos puede exhortar, nos puede sacudir, pero la palabra de Dios nos da vida, nos da esperanzas, nos motiva, nos cambia, nos transforma, nos llena de sabiduría. La palabra de Dios es una arma poderosa que usted y yo tenemos ahí en nuestra casa. Podemos bajarla por internet, podemos usarla de cualquier manera, tenerla de cualquier manera, porque hoy en día no hay excusa y la palabra de Dios hoy nos va a regalar un mensaje bien bonito, bien hermoso, para la gloria de Dios. Quiero que oremos, que entremos en oración, en comunión y le pidamos al Espíritu Santo que nos regale un momento bonito, un momento de bendición, de palabra, de revelación de esa palabra en el Espíritu Santo. Eh, Rocío Hooker, bienvenida, ahí ya estás, colocándole el pecho a la brisa, como se dice por estas tierras, orando y pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos guarde, que podamos estar ahí en bendición, en comunión con el Señor. Vamos a orar y levantar un altar para el Señor y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos bendiga. Luchito, bienvenido también, Dios lo bendiga. Entonces vamos a estar ahí ya también en comunión, estén orando y reprendiendo, porque ustedes saben que esta palabra eh, para que entre al corazón es un milagro. Luego sus oraciones son una bendición. Natalia, bienvenida. Vamos a estar ahí orando. Natalia también está unida ahí con Natalia Santana. Dios te bendiga grandemente. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí en esta madrugada, Señor, en este devocional, Padre amado, Señor, en tu presencia, sobre todo en tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Queremos darte la gloria, la honra, queremos levantar un altar de oración, de bendición, Padre amado, nuevamente, Señor, siempre, Señor, que esta oración no sea una oración de rutina, sino una oración de comunión, Padre amado. Yo te doy gracias, Dios, por tu bendición, por tu fidelidad, Padre. Te doy gracias por cada persona que está intercediendo, Señor. Yo bendigo estos siervos, a Natalia, bendigo a Lucho, bendigo a Rosy, Señor Dios mío. Bendigo a todos los que se están uniendo en este momento a la oración, Padre. Te doy gracias porque tú eres fiel, Señor. Te entregamos esta nación, Señor, esta ciudad, nuestras familias, para que tú las ministres, para que tú las tomes, Espíritu Santo, para que tú les quites el velo, Señor Dios mío, para que todos veamos tu mano poderosa y misericordiosa. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Te alabo y te glorifico, Señor. Te doy honra, Señor, y te pido permiso para compartir este mensaje, Señor, de tu palabra, Señor. Limpia mi boca, mi mente y mi corazón, que sea tu mensaje, Señor, limpio, transmitido como sale de tu espíritu, Señor. Y, Señor, ministranos a todos y háblanos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Pili, bienvenida, Pilita. Eh, entonces vamos a comenzar con el tema que Dios ha regalado para esta mañana. Y vea que a mí me han hecho preguntas, la gente me ha escrito o me ha llamado y me preguntan que si ya va a llegar el fin, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, que si eso ya es para el fin del mundo. Bueno, una cantidad de preguntas que la gente tiene. Ahora, les digo a ustedes que el fin del mundo no existe. Esta tierra será transformada. Nuevo sol, nueva luna, no habrán ríos, no habrán mares, la Jerusalén celestial bajará hacia la tierra, es una transformación después del milenio. Eso está escrito en la palabra de Dios. Lo que viene ahorita es un acontecimiento escatológico gigante que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo para las bodas del Cordero. Pero todavía faltan cosas, mis hermanos. Nosotros tenemos que pasar todavía unas cosas aquí en la tierra, el tiempo, la hora, la fecha, nadie la sabe. En algún momento vamos a dar una enseñanza sobre el arrebatamiento, sobre el rapto, que para muchos eso es locura, para muchos eso es mentira, para muchos eso es, mejor dicho, una película de ciencia ficción. Pues créanlo o no lo crean, lo que está escrito, escrito está y eso pasará. Pero no vamos a hablar hoy de eso, vamos a hablar de lo que Dios nos está ministrando. Eh, Van a pasar cosas tremendas y nosotros vamos a verlas y vamos a vivirlas, pero Dios nos va a sostener. Dios dice en su palabra que no permitirá en nosotros pruebas que no sean humanas. Luego, revise tu vida, verá que Dios ha sido fiel contigo y no te ha faltado nada ni te faltará nada.
No te ha faltado, ni te faltará nada. El Señor te sostendrá tu fe, tu comunión, porque realmente quien hace la obra es Él. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Él nos está preparando para entrar a una bendición grande, está puliendo, limpiando, está eh, llenándonos de santidad, de unción a nosotros como iglesia, preparándonos para la ida, porque sin santidad nadie verá al Señor. Como nosotros veníamos, estábamos mal. Por eso mucha gente quiere volver a la normalidad, a la vida de antes, y eso es lo que Dios no va a hacer nunca. No, nadie va a volver a la vida de antes. Nosotros los cristianos no vamos a ser los mismos cristianos que antes. Nosotros no vamos a ser los mismos mediocres de oración que antes. Nosotros no vamos a ser los mismos mediocres de ayuno que antes. Nosotros no vamos a ser los mismos mediocres de compartir la palabra que antes. A nosotros, el Espíritu Santo nos cambió. Al mundo, el Espíritu Santo lo cambió. No va a ser nunca más igual la vida en este planeta de aquí en adelante. La iglesia está siendo preparada y está siendo ungida y está siendo llena de la presencia del Espíritu Santo. Por eso usted en su corazón ahora siente fuego por la palabra, ardor por la palabra. Y nos está preparando. Y nos está preparando, voy a leer una palabra que está por allá en Deuteronomios capítulo 9, para que vayan ubicando, ustedes que tienen su Biblia, su esfero y su cuaderno, para que anoten y estudien este mensaje y repasen y aprendan más, y si quieren compartirlo, comparten, en el nombre de Cristo Jesús. Señora Flor, bienvenida, don José, bienvenidos, Dios los bendiga grandemente allá en sus casitas. Vamos a ir a la Biblia, a Deuteronomios 9.1, para que vayan buscando allá. Listo, ya vamos a entrar en esa palabra preciosa. Y dice aquí la palabra de Dios en el título de la Reina Valera, dice, no por la justicia de Israel, no es por nosotros, sino por la fidelidad de Dios. Dios lo que está haciendo es por su fidelidad. Dios es soberano. Dios está guardando a la iglesia. Ojo a esto, el mundo va a ser sacudido, pero nosotros estamos en el mundo, o sea que nos va a sacudir. Van a venir pruebas tremendas que va a tocar al pueblo de Dios. Lo único que usted y yo tenemos de esperanza es que si nos vamos, ya sabemos para dónde vamos, para la presencia de Dios. Así como Dios le dijo a este ladrón que murió al lado, hoy mismo serás conmigo en el paraíso. Nosotros tenemos ese paraíso allá esperando nuestras vidas, mientras viene ese día de las bodas del Cordero. Pero nosotros tenemos asegurada nuestra salvación en Cristo Jesús. Espero que eso sea así en todos nosotros, que en esta crisis, en esta pandemia, hayamos podido recapacitar y habernos confirmado en la palabra de nuestra conversión genuina. Muchos tal vez se dieron cuenta de su mediocridad espiritual y hoy en día están confrontados y están buscando a Dios de todo corazón. Eso es parte del avivamiento que viene, porque eso falta todavía, ese pedazo grande de avivamiento en la gente, en el mundo. Luego viene una persecución sobre la iglesia y luego ya viene ese arrebatamiento tremendo, ya viene la manifestación del anticristo, del falso profeta y todas estas cosas que están escritas en la palabra de Dios, pero Dios es fiel. Vamos a entrar en la palabra a ver qué Dios nos quiere enseñar hoy a todos los que estamos aquí en esta mañana. Y dice, no por la justicia de Israel. 9.1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye Israel, acuérdate que cuando yo leo oye Israel, ponga su nombre ahí. Oye Pilar, oye Flor, oye Rocío, oye Natalia, oye Lucho, oye cada uno de ustedes que están ahí. Oye Mauricio, que está leyendo. Oye Mauricio, oye Israel. Tú vas hoy a pasar al Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Acuérdense que este libro se cree que lo escribió, Deuteronomio se cree que lo escribió Josué. Josué fue el que quedó después de Moisés. Cuando Moisés muere, Dios ya había levantado un hombre de Dios, grande. Señor embajador, pastor Héctor Galván, Dios lo bendiga, bienvenido, allá desde Sudáfrica también, Dios lo guarde grandemente. Y volviendo a la palabra, dice aquí que este libro de Deuteronomios lo escribió Josué.
Y Josué, Dios en el Espíritu le estaba dictando, estaba preparando a una nación que había vivido más de 400 años en esclavitud en Egipto. Los primeros años, cuando llegó a Egipto y José vivía y Faraón vivía, el amigo de José, Israel tuvo unos años buenos, pero cuando murió el Faraón y cuando murió José, el nuevo Faraón y los nuevos dirigentes ya comenzaron a despreciar a Israel, lo esclavizaron, no volvieron nada, y quedaron allá en esa nación porque era una palabra que se tenía que cumplir, una palabra profética sobre Israel. Tenía que pasar por este desierto, por su pecado, por el pecado que ellos tenían una cuenta pendiente con el Señor, y ya duraron muchos años, 430 años, dicen algunos comentaristas, otros dicen que 400 años, pero fueron 400 a 430. Estos 400 años de esclavitud fueron tremendos, pero hay una promesa porque Dios tiene misericordia. Acuérdense que la misericordia es algo tremendo. La misericordia es una palabra compuesta que quiere decir miseria, corde, cuerda. Entonces la misericordia es una porción pequeña de la gracia de Dios mientras el ser humano llega a la cruz. Cuando llega a la cruz de Cristo, la misericordia ya no funciona, sino la gracia. La misericordia solamente funciona para la persona que es gentil, para aquel que no conoce al Señor. Por eso miseria, corde, cuerda, una porción pequeña. Pero cuando usted llega a la cruz de Cristo, ya la misericordia no anda en ti, sino la gracia de Dios, el amor desmedido, el amor inmerecido, el poder de Dios en ti es lo que viene en ti. Entonces, muchos cristianos oramos por misericordia cuando ya estamos bajo la gracia de Dios. Y eso es un error al orar. Tú ya no puedes vivir bajo la misericordia porque la misericordia ya fue en tu vida antes de Cristo. Y ya la tuvo el Señor. Y ya te llevó a la cruz de Cristo. Y ya te reveló el misterio del Salvador. Ya te miró, ya te enseñó quién era el Mesías. Ya te ungió con la sangre del Cordero. Ya te ungió con el Espíritu Santo. Ya tienes el poder del Espíritu de Dios. Luego ya tú no vives bajo la misericordia, sino bajo la gracia. Cuando tú ores, tienes que decirle al Señor que tu gracia, Señor, tu poder en mí, Señor, se ha manifestado. Y a la misericordia, muchos cristianos quieren volverse a la misericordia, a la porción pequeña, miserable del amor de Dios. Dios ya tiene cosas más grandes para ti. La misericordia funciona para aquellos que están en el mundo, que no han conocido al Señor, pero que van a llegar por la misericordia. Ahora, aquí en esta porción, dice el Señor, algo tremendo. Acuérdense que el pueblo va a ser entrenado, va a ser llevado a la tierra prometida. Nosotros estamos pasando por un momento de tribulación, pero nuestra tierra prometida es la cena del Cordero, las bodas del Cordero. Jesucristo es nuestra tierra prometida. Él ya vino, Él ya murió, Él ya resucitó, Él ya hizo toda la obra tal cual la tenía que hacer. Y Él ya dijo, consumado es. Y Él ya está sentado en el trono y allá nos está esperando. O sea que nuestra tierra prometida, que es Cristo que está en el trono celestial y que dejó al Espíritu Santo en la tierra para levantar y obrar la iglesia, está preparándonos para llevarnos allá a la presencia del Señor. Pero aquí dice, en esto dice, oye Israel, oye Héctor, oye Mauricio, oye Natalia, oye Pilar, tú vas hoy a pasar al Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Efesios 6:12. La pelea no es contra carne y sangre, no es contra personas ni contra seres humanos, es contra principados, es contra potestades. La pelea es peleando, la guerra es espiritual, mi hermano. Aquí viene un tamizado de la iglesia de Dios, aquí viene una prueba poderosa de la iglesia de Dios. Aquí la iglesia va a ser probada, aquí va a ser la iglesia sacudida, aquí va a quedar el que es, aquí va a quedar, y se van a agregar muchos hombres y mujeres que van a ser parte del grueso de la iglesia para el arrebatamiento de la iglesia. Pero lo que viene es fuerte, venimos con una lucha contra, como dice acá, vuelvo y lo leo, para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. El mundo es poderoso allá afuera, pero más poderoso es Cristo. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero la guerra es peleando, es una guerra tremenda. Es salir ahorita, después de esta pandemia. Ya podemos tener conflictos, ya hay persecución porque
se inundaron las redes de predicadores de la palabra de Dios, se inundó el telepastoreo. Gloria a Dios por las comunicaciones, gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres de Dios que se dejan usar por el Espíritu Santo para llevar el mensaje de Dios. Esa guerra es contra un mundo tremendo, contra ciudades, contra imperios, contra legiones, contra los Illuminati, contra espíritus inmundos, contra Satanás. El pueblo de Dios está ahí, pero no prevalecerán. Es como el mar cuando se abre y pasa Israel, todo Israel no prevaleció, las olas se abrieron, el mar se abrió y se secó la tierra y pasaron en seco. Así, eso es lo que significa no prevalecer. No nos pueden detener, porque es que no va un ser humano, va un ungido del Señor, un ungido por la sangre del Cordero. Nosotros vamos así y ahí vamos, y el Señor dice que ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Eso es lo que nos viene ahorita después de esto. Va a venir un momento de bendición y el mundo va a tener paz, porque es que después de todo esto, cuando la gente comienza a salir con desconfianza y comienza a ver que todo se normaliza, la gente va a apreciar la vida. La gente se dio cuenta muchas cosas hoy en día. Dios nos da una lección muy gigante, una lección de que lo más importante que hay es la familia, que el dinero no es todo en esta vida. Mucha gente tiene que comenzar de ceros o de menos ceros en sus negocios, en sus vidas. Pero Dios lo está permitiendo. Pero cuando venga todo esto, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, para la iglesia, tenemos que ir a poseer lo que Dios nos va a entregar, que son almas, que son familias, que son personas que van a recibir a Jesucristo. Pero se nos van a poner enfrente murallas, medios de comunicación, calumnias por los medios, temores, muchas cosas se nos van a poner por frente, pero el Señor nos manda a ir frente, y el versículo dice, un pueblo grande es lo que nos va a venir encima, y alto, hijo de los ananeos, de los cuales tienen su conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? ¿Quién era Anac? Anac era un gigante. Acuérdense que Moisés mandó a 12 espías, de las 12 tribus, escogió a 12 príncipes y los mandó a que vieran cómo era la tierra que iban a poseer, la tierra de Canaán. Allá vivían una tribu que se llamaban los anaquitas. Y los anaquitas eran hombres gigantes de más de 2 metros, 2,70, 3 metros. Goliat era un descendiente de los anaquitas. Anac era un hombre gigante. En la Biblia describe que sus camas eran camas de 3 metros y medio, 4 metros. Eran gigantes. Y ellos se valían de su tamaño para intimidar al mundo, al pueblo, a la gente. Como usted lee la historia de Goliat y David. Goliat pensaba que por su tamaño, que por su estatura, que por su fuerza, que por su poder que tenía, podía intimidar al mundo entero, que podía acabar con una nación. Pero David tenía claro que la pelea no era de David, sino del Señor. Esos 12 espías trajeron mensaje a Moisés y al pueblo, pero 10 de esos 12 espías, cuando vieron allá a esos gigantes, se sintieron como gusanos, como zancudos, como moscos. Pero 2 se dieron cuenta que aunque fueran grandes, la guerra era del Señor. Y esa era la tierra que tenían que poseer. Mira Dios cómo es tremendo. Dios nos da una bendición, pero ustedes tienen que guerrearla. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Los valientes en el Señor, los valientes en el Espíritu, los valientes que se levantan a orar, que no dejan que el sueño los venza, los valientes que ayunan y no les dan miedo aguantar unos días mientras entran en esa bendición de Dios que es la palabra de Dios y su presencia. Los valientes son los que oran, buscan, comparten la palabra, los que saben perdonar. Los valientes son aquellos que ponen en práctica la palabra de Dios, que no son oidores de la palabra sino hacedores. Esos son los valientes que arrebatan el reino de los cielos. Esos son los que pueden vencer los gigantes, los anaquitas. Aunque existieron realmente, hay muestras, hay fósiles, hay huesos que se han encontrado de esta tribu gigante, unos cráneos gigantes, unos huesos gigantes, representan realmente a potestades, principados, huestes de maldad, gobernadores de tinieblas, a Satanás, demonios, seres, ángeles caídos con poder. Aún lo tienen, el Señor no les ha quitado su poder, aún lo tienen, pero más poderoso, repito, es Jesucristo. Más poderoso es el Espíritu Santo, más poderoso es el Altísimo. Ellos están sometidos al Señor, no pueden hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Dios estaba mandando entrar al pueblo. ¿Qué es lo que nos avecina? ¿Qué es lo que nos viene ahorita, iglesia? Persecución, calumnias. Va a ser fuerte, mi hermano, aunque estamos en la bendición,
vamos a estar en la bendición, en el gozo, en el poder del Espíritu. Vamos a comenzar a enfrentarnos a estos anaquitas, a estos descendientes de Anac. El versículo 3 del 9, acuérdense que estamos en Deuteronomios capítulo 9 y estamos analizándolo y vamos en el versículo 3. Entonces vamos a leer Deuteronomio 9, 3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti con fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Vuelve y juega. Acuérdense de la escena de David y Goliat. Goliat era un gigante de casi 3 metros de altura y David era un muchacho joven, pequeño. O sea, la pelea era ilógica, era peleando el tigre con el burro, estando el burro amarrado, como dice la canción popular por acá en Latinoamérica. Pero es que David sabía quién era su Señor, quién era su Dios Todopoderoso. David conoció al Señor. Y cuando fue a pelear, no fue a pelear en sus fuerzas, sino fue a pelear con el Señor, sabiendo que el Señor iba delante de David. Esa enseñanza nos toca ponerla en práctica en nuestras vidas en este momento. Vamos a poseer aquí para arriba, el mundo no va a ser igual. Lo que se nos viene para la iglesia es tremendo, es una bendición, pero toca saber enfrentar eso en el Señor. Si usted y yo no ponemos al Señor por delante de esto, vamos a quedar espichados como cucarachas. Pero si tú pones a Dios por delante, tú invocas al Señor, tú te sometes a la soberanía de Dios, tú te humillas delante del Señor, el Señor te usará, el Señor te llenará de bendiciones, el Señor te hará un hombre y una mujer de valor, guerrera, poderosa, poderoso en el ejército que Dios está levantando. Ahora dice, no piensen en tu corazón, vean lo que el Señor nos advierte, porque es que la palabra es profunda, es una daga de doble filo. Dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios lo haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arrojará de delante de ti. No es porque la iglesia se haya portado muy bien, no es porque hayamos estado haciendo las cosas muy bien y que Dios nos vaya a premiar ahorita. No, aquí no es por eso, no es porque tú oras o porque tú ayunas que Dios te está usando. No, Dios les va a quitar a ellos es por el pecado, por la impiedad de ellos, por el pecado que tiene el mundo, por la perversidad que hay en el mundo, por el homosexualismo, por el lesbianismo, por la drogadicción, por el alcoholismo, por la injusticia, por toda inmoralidad que existe en la tierra, por la idolatría, por el pecado que hay, por el amor al dinero, porque dejaron a Dios de lejos, porque se olvidaron de Dios. Por eso es que Dios va a destruir al mundo. Ahora, nosotros por estar marcados con la sangre del Cordero, pero no siendo mejores que ellos muchos, Dios nos va a perdonar o nos perdonó en la cruz. Esa es la justificación de la cual habla la palabra de Dios. El justo, que es Jesucristo, murió por el injusto, que es usted y que soy yo, para hacernos justos delante del Altísimo. Eso es lo que Dios ha hecho. Dios va a destruir las naciones, Dios va a traer juicio sobre la tierra, pero no es porque nosotros nos hemos portado bien que el Señor nos va a favorecer y que nos va a bendecir. Nos va a bendecir a través de el pecado de que ellos cometieron. Por eso el Señor se va a justificar y se va a glorificar en el pecado del mundo, porque Dios va a mostrar que su gloria, que Él aún sigue siendo Dios, que Dios tiene el control de todo. Así los ateos digan que ¿dónde está Dios? Pues está donde lo puso, donde lo dejó Él. Allá donde Él lo dejó, allá está, pero el Señor sigue siendo Dios con su fe o sin su fe. El Señor Todopoderoso sigue creyendo, sigue actuando, porque Él es soberano. Él es soberano hoy y siempre, hasta los siglos de los siglos. Es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él está ahí, trabajando, obrando en el nombre de Cristo Jesús. Ahora el versículo 5 dice lo siguiente: no por tu justicia, vuelve y nos recuerda al Señor, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. O sea, no es porque tú eres una maravilla y qué bendición, mis muchachos de oración, qué buenos, qué espirituales, pues. No, Dios no está diciendo que no es por eso, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dios es un Dios personal,
Dios fue Dios de Abraham y Abraham tuvo que conocerlo, tuvo una experiencia con él. Dios es Dios de Isaac, el hijo de Abraham. No por ser hijo de Abraham iba a heredar su comunión con Dios, tuvo que tener una relación con Dios y tuvo que conocer a Dios como su padre Abraham lo tuvo. Y muere Isaac y deja un hijo que se llama Jacob, y ese hijo tuvo que tener una relación con Dios y conocer al Señor de su abuelo Abraham, de su padre Isaac, y para que Dios nos enseñe en este día que el Dios de ellos puede ser mi Dios si yo lo busco de todo corazón, y aunque yo falle y aunque yo peque, yo he reconocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y ese Señor es el que me va a sostener hasta el fin de los tiempos. Vienen momentos tremendos en la historia de la humanidad, viene un avivamiento poderoso sobre la tierra, pero viene una persecución sobre la iglesia, antes de que el Señor recoja a su pueblo para las bodas del Cordero. Dios nos va a sostener esta persecución, esos días. Lo que está haciendo es puliendo, tamizando, colando ese unche, esa escoria que tenemos nosotros los seres humanos en el pecado, porque acuérdense que nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros lo que sabemos hacer bien es pecar, y de ahí Dios nos sacó, de lo vil y despreciado del mundo. Dios nos reconoce, no nos está recordando no nos recuerda nuestros pecados, porque Él dice en su palabra que nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pero sí, en esta palabra nosotros aprendemos y entendemos que Dios nos muestra nuestra naturaleza, que todo lo que pase para bien de la iglesia, de nosotros, no viene porque lo merecemos, sino por la justicia de Dios, por el amor de Dios, por el amor perfecto del Señor. Y el versículo 6, que es el último versículo de estos 6 versículos de Deuteronomio 9, dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. ¿Ves lo que el Señor nos está diciendo? Pueblo duro de servir somos nosotros. Pueblo duro de servir. Dios nos ha perdonado, nos ha ayudado por su justicia, por su amor, por su fidelidad, porque Él lo dijo, Él lo hace. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hace. Dios es un Dios fiel, y Dios nos quería regalar esta palabra en esta mañana. Necesita Barbosa, Dios te bendiga grandemente. Este es el mensaje que Dios nos ha regalado para hoy. Este es el devocional que Dios nos regaló para hoy, y yo les pido que seamos una iglesia arrepentida, una iglesia que reconoce su pecado, una iglesia que reconozca que lejos de Dios nada podemos hacer, que esa cerviz que no dejaba doblar la cabeza para humillarnos, se doble hoy, y que reconozcamos al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a entrar ahorita a la tierra de bendición, nos va a llevar a la presencia de Él, pero mientras tanto aquí tenemos todavía mucho que hacer. Tenemos que predicar la palabra a tiempo y a destiempo, tenemos que comenzar a buscar esa presencia del Señor, y vamos a darle gracias a Dios por su fidelidad, porque Dios ha sido fiel y será fiel y seguirá siendo fiel. Esta es la palabra que Dios tenía para hoy en la mañana. Que sea el Señor bendiciéndolos. En la tarde, si el Señor permite, será otra palabra la que Dios nos regale, pero vamos a darle gracias al Señor por ello. Vamos a entregarle este altar, vamos a orar, y les pido a Dios que los guarde allá todos, a Marta Cecilia en Valencia, España, a Nenisita Barbosa allá en Puerto Rico, y todos ustedes que están aquí en Colombia, Lucho, Rosy, la señora Flor, Pili, bueno, los que están conectados, Nelly, todos ustedes, Aurorita. Dios los bendiga grandemente, y vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta palabra sea alcanzada para muchos. La fidelidad de Dios es grande, y la gloria y la honra serán para Él. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Te doy gracias por este momento tan hermoso que tú nos enseñas, Señor Dios mío. Yo bendigo a cada persona que está aquí, a Natalia Santana, Padre amado, Señor, a Nidia Barbosa, a Marta Cecilia Sáenz, Señor, a Lucho Chaparro, Señor, a Rocío Júquer, Señor Dios mío, a la señora Flor Garnica y su esposo, don José, Señor Dios mío, a todos los que están ahí, Señor Dios mío, Pilar Pineda, Padre amado, Señor, Aurora Cardoso, Señor, bueno, Señor, todos los que estén ahí, yo los bendigo, bendigo a sus familias, bendigo el mundo, la iglesia, Señor, el mundo que vas a sacar tanta gente para ti, Señor. Gracias, Dios, por tu fuego consumidor. Yo sé que nos está puliendo, Señor, y de aquí vamos a salir como unas cuchillas, Señor, con un filo espiritual, por el embajador Héctor Galván allá en Sudáfrica, por su iglesia, por sus mensajes que enseña, Padre amado, Señor, por la iglesia donde se congrega, por el pastor de allá
allá, Señor Dios mío, por esta nación donde lo has puesto, por República Dominicana, por Estados Unidos, Señor Dios mío, por las naciones amigas nuestras, Padre amado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te entregamos este altar, la gloria, la honra, Señor Dios mío. Te doy gracias por tu infinita misericordia, porque nos has usado a pesar de lo que somos, Señor. Nos has perdonado a pesar de lo que somos, Señor. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado, Señor, y te pedimos perdón, Señor, y queremos someternos a tu poder, a tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria y honra. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Gracias por todo. Dios los bendiga esta tarde. Si Dios no dispone otra cosa, a las 6 de la tarde vamos a estar nuevamente compartiendo el mensaje, la palabra, el devocional. Que Dios los bendiga, que tengan un día extraordinario. Y allá Martica, que ya se le va a acabar el día en España, también pues que lo haya disfrutado y que el resto de tarde sea bendición con su esposo, su familia y sus hijos, para que Dios los guarde en el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga grandemente y los amamos. Bendiciones. Oración, palabra, comunión con el Señor todo el tiempo y ayuno. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.